Buenos días chicos, bienvenidos a Lino Trading Lab. Vamos a comenzar con el análisis de premarket del día 21 de mayo. En el día de hoy al parecer Wall Street amanece bastante mixto luego de uno de los eventos más esperados del mercado, que fue el resultado de Nvidia, que fue en el día de ayer. Al parecer tenemos movimientos fuertes en los futuros, tensión en los bonos del tesoro y petróleo extremadamente volátil. Esta mañana el futuro viene mixto, el Dow Jones intentando mantenerse positivo, Nasdaq ligeramente bajo presión y el S&P 500 prácticamente plano. El mercado está tratando de decidir si continúa el rally tecnológico o empiezan a tomar ganancias después de los resultados de Nvidia. Vamos a ver qué sucede en el día de hoy. Anoche Nvidia presentó resultados impresionantes, crecimientos enormes en ingresos, fuerte demanda relacionada con la inteligencia artificial, aumento del dividendo y un programa gigantesco de recompra de acciones de 80 billones de dólares. Pero aún así la reacción del mercado fue fría. El earning no subió demasiado. Yo estuve haciendo ese earning y no fueron megavelas ni nada de eso. De hecho estuvo bajando y luego regresó al mismo punto donde donde estaba el precio antes de comenzar el earning. ¿Por qué sucedió esto? Porque Nvidia ya venía subiendo muchísimo y Wall Street esperaba ligeramente resultados perfectos. El problema no fue el reporte, el problema fue las expectativas extremadamente altas. Recuerden que el mercado se mueve por expectativas y si esa compañía no cumple las expectativas porque los inversionistas esperan algo wow y no sucede, básicamente el mercado no se lo va a tomar demasiado bien y los inversionistas no se lo van a tomar demasiado bien. Por eso muchas compañías reportan earnings positivos y básicamente bajan. Entre ellas también los anuncios que luego hacen sus CEOs, que anuncios como por ejemplo que van a aumentar el gasto y esas cosas. Y los inversionistas tampoco se toman eso demasiado bien. Porque recuerden que si una compañía invierte más, obviamente eso va a ser positivo para la compañía porque va a tener más crecimiento. Pero no va a ser bueno para los inversionistas porque los beneficios por acción o las utilidades podrían disminuir. Entonces eso podría hacer que la compañía bajara y los inversionistas rotaran su capital hacia otras compañías. Básicamente en el caso de Nvidia reportó que iba a aumentar las utilidades por acción, lo que es súper beneficioso y no hizo que Nvidia bajara demasiado ni nada de eso. Por eso se mantuvo ahí fluctuando básicamente en una especie de lateralidad y no tuvo una mega caída ni nada de eso. Pero si llegan a anunciar algo como eso, puedes vivir convencido de que sí iba a bajar con fuerza. Pues nada, muchos traders ahora mismo están preguntándose, estamos llegando a un punto donde las valuaciones de la IA ya descuentan demasiado crecimiento. Están preguntándose eso, si como que llegamos a un tope. Se están preguntándose si la inteligencia artificial llegó a un tope y no quiere seguir en crecimiento. Pero en lo personal yo creo que eso no está sucediendo, que la inteligencia artificial tiene mucho para crecer y Nvidia como compañía también tiene mucho para crecer, mucho para dar y va a llegar a los 300, 400 dólares. Probablemente suceda este año y si no va a ser el siguiente año, pero va a suceder. Otro tema importantísimo esta mañana son los bonos. El rendimiento del tesoro a 10 años continúa cerca de máximos recientes, alrededor de un 4.6%, mientras los bonos a 30 años siguen extremadamente elevados. ¿Y por qué esto importa? Porque cuando los yields o los rendimientos suben, las acciones tecnológicas sufren presión. El dinero se mueve hacia renta fija y aumenta el miedo en la Reserva Federal y podríamos tener tasas más altas por más tiempo. Hoy el mercado estará muy pendiente de cualquier comentario relacionado con la inflación y la política monetaria. Pues nada. También tenemos que tener muchísima atención al Medio Oriente. El mercado sigue reaccionando a las tensiones con Irán y las conversaciones diplomáticas que podrían aliviar parte del conflicto. Estuve leyendo que podríamos tener un nuevo acuerdo, una nueva propuesta de Estados Unidos hacia Irán. Vamos a ver qué resulta de eso. Ayer vimos movimientos extremadamente agresivos en el petróleo, primero cayendo fuerte por esperanza de acuerdo y luego recuperando terrenos rápidamente. Y esto es importante porque si el petróleo continúa sobre los $100, Wall Street teme una nueva presión inflacionaria.
De hecho, las tasas también podrían estarlas subiendo si esa presión persiste. A nadie le conviene que esa presión persista y, y de hecho eso recuerden que crea un alto costo en la cadena de suministro como en compañías principalmente de consumo, que recuerden que si aumenta el petróleo y todo eso, aumenta el transporte, aumentan todos esos suministros van a aumentar porque eso es una cadena y crea una inflación exponencial y eso no es bueno para nadie. Pues nada, hoy estaremos mirando el petróleo, la energía, la defensa y algunas aerolíneas que también sufren con todo esto. De hecho, básicamente, hoy tenemos de hecho una reacción en Wanma que aunque el resultado superó las expectativas de su earning, Wanma mantuvo su earning y al parecer superó las expectativas. Pero el mercado está castigando las proyecciones futuras y el miedo mayor de los costos relacionados con el combustible y el consumo. Walmart es uno de los más afectados con todo esto porque básicamente ustedes saben todos los productos que vende Walmart y entre ellos otras compañías como esta, como H-E-B, Costco, todas esas compañías que son de consumo sufren con todo este aumento del petróleo, porque básicamente los productos van a llegar al consumidor mucho más caros y eso va a generar inflación. Y si hay inflación, obviamente van a subir las tasas y eso va a crear presión en las acciones tecnológicas. Es básicamente eso. Así que atención, porque otra de las noticias que más comentadas esta mañana es de Spence, que habría alcanzado oficialmente planes relacionados con una posible salida a bolsa. Esa compañía va a salir a la bolsa y de hecho eso podría impulsar hasta el mercado a la alza. Es una compañía súper grande y también todas las compañías relacionadas con todo este sector de aeroespacial podría estarse beneficiando o podrían estar cayendo por competencia o algo así, ¿entiendes? Ese sector el sector tecnológico y el sector espacial podría estarse moviendo bastante. Pues nada, muchos traders están especulando sobre esta compañía que podría beneficiar indirectamente a empresas como Tesla, empresas de satélite, inteligencia artificial, defensa y semiconductores. Vamos a vigilar algunas acciones el día de hoy, entre ellas Nvidia, Microsoft, Meta, Palantir, Tesla y Walmart. Pues nada, vamos a pasar a nuestro análisis, nuestra lista de chequeo para luego pasar a nuestro análisis técnico. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Ya tengo mi lista de chequeo que me la hace Claudia. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos en el día de hoy aquí. A ver qué tenemos importante, a ver si tenemos alguna noticia en nuestro calendario económico. Sí, tenemos varias noticias en el día de hoy. Bueno, aquí vienen los futuros mixtos, como les había comentado. Y tenemos en nuestro calendario tenemos índice manufacturero de la FED, tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Esas dos son 7:30 horario de Texas y 8:30 horario de Nueva York. Y tenemos a las 8:45 PMI manufacturero y PMI de servicio a las 8:45 o 9:45 horario de Nueva York. Así que pendiente de estas cuatro noticias, porque aquí podríamos tener movimientos interesantes. Para cuando salga este video, lo más probable es que esta de las 7:30 ya haya salido. Pero puedes estar pendiente de estas que van a ser después de la apertura del mercado, básicamente. Tenemos la reunión de la FED dentro de 27 días. El VIX se estaba moviendo, básicamente está prácticamente igual que a él. Ayer estaba en 17 y algo, no tenemos nada alarmante en el día de hoy. El oro está bajista. Al parecer, ustedes se dirán, bueno, el oro está bajista, ¿por qué? Porque recuerden que esto es un activo refugio. Y básicamente él se ha estado moviendo bastante similar a las acciones tecnológicas y los activos de riesgo. Y tú te preguntarás por qué. Bueno, si es un activo refugio, la gente sale de los activos de riesgo y pasan su dinero a este refugio que es el oro. No. Lo que pasa que ha estado cambiando un poco el panorama. Como estamos en una especie de guerra y de conflicto, las personas se han estado más refugiando en activos como el petróleo, como
compañías energéticas, compañías como el petróleo, como toda esta guerra y todo este conflicto está haciendo el petróleo subir. Los inversionistas se han protegido de esa manera, trasladando su capital a activos como esos, como el petróleo, como la energía, como todos esos activos, y no han estado metiendo dinero en el oro. Básicamente es eso lo que ha sucedido. Los rendimientos de los bonos están alcistas, obviamente. Esto crea presión también en los activos de riesgo, el rendimiento de los bonos, porque las personas, como tienen rendimientos más altos, obviamente se trasladan aquí para beneficiarse, y como es un activo más seguro, obviamente los inversionistas trasladan su capital aquí a los bonos. Si los rendimientos bajan, obviamente van a mover su dinero a activos de más riesgo, como las acciones tecnológicas. El dólar está alcista también. Y tenemos el miedo en 61. Todavía está en codicia, así que todo bien, todo tranquilo. Aquí tenemos este dato que ha estado moviéndose. Recuerden, ayer estaba como en 2 algo, 3 algo. Hoy lo tenemos en 1.2 de probabilidad de bajar las tasas. Incluso esta semana estuvo con una probabilidad de que la subieran. Hoy está en 1.2 de que la podrían bajar. Eso es bueno. De que podrían bajar las tasas. Vamos a ver cómo se comporta este dato en este mes y en el próximo mes. A ver si aumenta y nos da una probabilidad de que podrían bajar las tasas el día 27, que es la próxima reunión de la FED. Pues nada, vamos a pasar a nuestro análisis técnico a ver qué tenemos en el día de hoy. Vamos a estar chequeando comenzando con el QQQ. A ver qué podría estar sucediendo. Aquí ya lo tenemos en pantalla. Hoy el QQQ está aperturando con un salto a la baja. Ayer estuvo cerrando aquí en esta zona de los 7.13 aproximadamente. Recuerden que venía de máximos históricos. Estuvo teniendo una corrección bastante interesante, que lo trajo de hecho hasta esta media aquí, que teníamos aquí, que era la media de 100 en temporalidad hora. Estuvo llegando aquí hasta esta zona, que estuvo respetando. Lo estuvimos hablando en los análisis de premarket. En el día de ayer dio un movimiento bastante interesante, que también se los estuve comentando en el análisis de premarket. Pueden irse al análisis de premarket del día de ayer, que fue precisamente este movimiento, que recuerden que les dije que iba a estar saliendo, el precio iba a estar saliendo desde su media de 9, su exponencial de 9, que era un soporte. Lo que hizo efectivamente, lo que empujó el precio a la alza. Y tuvimos un movimiento aquí en el resto del día, un movimiento alcista. Obviamente esto se ve así alcista, no subió en vertical, se estuvo moviendo así de esta manera, con movimientos raros, ¿ves? En la apertura, al menos en estas 3 primeras velas, que se estuvo manteniendo como una especie de lateralidad. En lo personal yo tomé posición ayer aquí en esta tercera vela. No tomé posición en esta primera, no tomé posición en esta. Aquí dio una oportunidad muy buena en este rebote aquí que teníamos en este punto de resistencia de la media de 100. Pero yo tomé posición aquí, cuando llegó a la media de 9, tomé posición y me tuvo relativamente negativo. Teníamos aquí las medias alineadas, teníamos un cruce de 20 con 40 que estaba recién cruzándose a la alza, entrando en un canal alcista. Y nada, teníamos aquí varios puntos de soporte como garantía. Incluso tenía la media de 9. Tenía la media de 9 aquí, que era un punto de soporte, y también me pude apalancar de eso. Tomé posición aquí en esta media de 9 en 15 minutos. El precio continuó bajando un poco más hasta la media de 20, hasta la media simple de 20, y me tuvo como unos 15-20% negativo, y finalmente rebotó y subió bastante, y me dio muy fácil un 10%, que era lo que yo estaba buscando, básicamente un 10%. Y nada, ese fue el movimiento que hice en el día de ayer. También lo tomé en el SPY, que casualmente estaba llegando a un punto de rebote, y tomé y tomé el del SPY al mismo tiempo. Esos fueron los movimientos que tomé hoy, y tomé otro en Tesla también, creo. En Tesla también hice ayer 3 operaciones. Pues nada, básicamente en el día de hoy lo que tenemos es que el precio está aperturando con un salto a la baja. Tenemos aquí un salto en efecto,
Pero tenemos varios puntos aquí de soporte que el precio podría estar respetando. Recuerden que el precio está aperturando todavía por encima de la EMA de 9, lo que es un punto de soporte que podría seguir respetando. Está aperturando aproximadamente en 7.10. Estamos a $10 de su máximo histórico en los 7.21. Vamos a ver qué podría estar sucediendo en el día de hoy. Al parecer si el precio ahora cuando aperture, el precio ahora va a aperturar. Y si se mantiene por encima de este punto de soporte que es la exponencial de 9 y te rompe el máximo que tenemos aquí del día anterior, que sería el precio de cierre básicamente. Si te rompe el precio de cierre, de hecho puedes buscar un movimiento hoy hasta precio de cierre. Aquí hasta precio de cierre tienes un movimiento interesante. Si el precio decide bajar, tienes aquí la media de 20, la media de 9 como soporte. Es decir, el precio va a aperturar hoy saliendo de Bollinger Bands. Si el precio baja, podría tocar esta media que es un soporte. Te podría estar tocando esta exponencial de 9 que es un soporte. Y podríamos tener un rechazo aquí inmediatamente. Un primer rechazo como primer toque en esta media en el día de hoy. Y podrías beneficiarte de un rebote aquí interesante, aprovechando de que el precio quedó expuesto y sería el primer toque que vamos a tener en la media en el día de hoy. Porque ya si lo viene a buscar otra vez, la segunda, la tercera, la cuarta vez, sí podría romper finalmente esta media. Y tenemos otros puntos de resistencia aquí que tenemos que estar marcando también. En lo personal pienso de que podríamos estar teniendo una recuperación. Vamos a ver qué sucede. Recuerden que el mercado está un poquito mixto. Ya vieron cómo está el mapa. El mapa está bastante rojo, bastante raro. Pero eso no te quiere decir de que ya el mercado va a bajar. Incluso el mercado podría quedarse en una especie de lateralidad o algo así. Que no creo que sea el caso. Los jueves y los viernes son bastante moviditos. De hecho, muchas veces los jueves también el mercado baja. Incluso el viernes también hay muchas liquidaciones de posiciones y el mercado baja principalmente en la tarde. Pues nada, hoy básicamente lo que podríamos estar buscando es el acercamiento hasta esta EMA de 9. Y el precio podría estar dando un rebote aquí interesante. Si decide subir y yo esperaría que me rompiera precio de cierre que lo tenemos en los 7.13 con una vela de confirmación en 15 minutos y ya buscaría un movimiento hasta su máximo histórico que lo tenemos aquí en los 7.21. También tienes algunos puntos aquí como este punto de resistencia en los 7.15 que es un punto bastante interesante. Esto es un máximo que tienes que tener marcado aquí. Recuerden siempre canalizar esto de punto a punto. Pero básicamente es esto. Después de precio de cierre puedes buscar un movimiento a la alza corto. Y si ya finalmente sale de los 7.15, ya sí tenemos un movimiento más largo aquí hasta los 7.21. Pero pues nada, si se va a la baja, espera que llegue a este punto de soporte y ahí puedes hacerle una primera entrada. Si ves que el precio viene bajando con fuerza y ya estás un poco negativo, cierra posición, asegura tu capital y puedes buscar una entrada un poquito más abajo, por aquí, por la zona de los $700 aproximadamente, que sería un punto interesante que el precio podría estar respetando. Básicamente eso si el precio continúa bajando con más fuerza, pero me parece que va a respetar esta zona aquí de la exponencial de 9 en caso de que baje. Básicamente eso es lo que veo. También tenemos otras resistencias, otros soportes aquí, como esta media de 40. Recuerden que en 15 minutos no va a tener mucho peso, que estos puntos de soporte van a tener más peso si son en temporalidades mayores. Tienes que estarle marcando otros puntos de soporte que pueda tener el precio aquí también. Tenemos otro. No creo que venga a buscar, podría suceder, pero no creo que venga a buscar hoy, en el día de hoy, la media simple de 20 periodos. La tiene bastante lejos. No creo que la venga a buscar. Creo que se puede mantener con movimiento hoy bastante corto. Y podría estar tocando venir a buscar esta media, esta exponencial de 9 y respetarla. Y podrías tener un movimiento ahí. Lo más que podría bajar yo creo que sería nuevamente aquí a la media de 100. Que básicamente la tenemos en los $700. Y aquí podríamos tener una entrada interesante. Recuerden que el primer toque en la media siempre va a tener más probabilidad que el segundo, que el tercero, que el cuarto toque, ¿entiendes? Básicamente es eso, pero ese primer toque
tú vas a tener miedo, vas a tener pánico, vas a decir, va a seguir bajando. No, éntrale sin miedo y eso te va a... Éntrale sin miedo y olvídate que se te va a dar el movimiento. Si entras en movimientos que ya se dieron, movimientos que ya están expuestos, que ya están, por ejemplo, tú buscas un movimiento aquí saliendo de Bollinger Bands, si el movimiento va por aquí, lejos, y le entras a la alza, ese movimiento sí, lo más probable que te deje, te saque con una pérdida, porque vas a tener un retroceso aquí y te va a dejar en negativo. Pero si tú tratas de agarrar ese movimiento desde que está comenzando, porque lo identificaste, éntrale. No cojas miedo, éntrale. Que se te va a dar ese movimiento. Lo que tienes que tratar de cogerlo desde el inicio. Agarrarle el movimiento desde el inicio. Vamos a ver qué tenemos en el SPY. En el SPY tenemos un panorama similar. Tenemos, bueno, de hecho ayer bajó un poco más por debajo de la exponencial de 9. Como pueden ver aquí. Casi que las personas dirían, bueno, viene a buscar 20. No. Se quedó aquí colgando en el aire. Tuvimos aquí una falsa ruptura de la EMA de 9. Tuvimos una falsa ruptura que estuvo recuperándolo. Estuvo recuperándolo aquí. Y el precio finalmente quedó y cerró por encima de la exponencial de 9. Básicamente es eso. Hoy está aperturando con un salto a la baja, obviamente, como todos los demás. Pero está dentro de Bollinger Bands todavía. Está dentro de Bollinger Bands en 15 minutos como en un periodo de baja volatilidad. Obviamente este disipador va a cambiar ahora en la apertura. Pero aquí tenemos un panorama similar. Aquí tenemos la exponencial de 9 un poquito más abajo en la zona de los 7.37. Que el precio podría estar respetando esa zona. En caso de que no lo respete, tenemos esta otra zona aquí en los 732 aproximadamente. En caso de que el precio venga bajando con fuerza, tú tienes que ser capaz. Recuerden que la bolsa de valores es más sentido común que otra cosa. Sí, lleva mucho análisis técnico, fundamental, estar pendiente de las noticias y eso, pero también lleva sentido común. Tú tienes que saber cuando ese movimiento va bajando con la fuerza que viene bajando ese movimiento. Si ese movimiento viene bajando con una mega fuerza, ahí sí tienes que andarte con cuidado. Pero si ese movimiento viene bajando con movimientos lentos, batallando con compradores y vendedores, aquí viene batallando y no viene bajando con mucha fuerza y llega a un punto de soporte interesante. En ese punto de soporte vas a encontrar liquidez y van a haber muchos compradores ahí esperando, así que lo más probable es que ese movimiento respete esa zona, porque el movimiento no viene bajando con mucha fuerza. Pero si viene con bastante fuerza compradora, con bastante volumen de fuerza vendedora, ahí sí tienes que andarte con cuidado. Pero si ya tú ves que el movimiento llega a ese punto de soporte, está bajando lento, te aumenta el volumen, ya ahí sí tenemos una garantía de que vamos a tener un rechazo en esa zona y el precio va a subir. Y si tú buscas un 10% es muy fácil, un 10% es demasiado fácil. Cualquier movimiento muy corto así te da un 10%. No busques movimientos demasiado largos. A veces el error de las personas es buscar movimientos extremadamente largos y por eso pierden, porque quieren demasiado dinero y no quieren tomar un movimiento corto. Busca una ganancia corta todos los días y vas a ver que tu movimiento se te va a dar y no vas a perder dinero. Básicamente es eso, las opciones y principalmente estos índices como el SPY, como el QQQ, Nasdaq, SPX y todo eso te da un 10% demasiado fácil, demasiado si buscas el timing correcto de entrada. Pues nada, hoy el precio está aperturando por encima de la EMA de 9, la exponencial de 9, que la tenemos como soporte. Podría el precio bajar un poquito y tener un rechazo aquí en esta exponencial de 9 para hacer una subida. Aunque después venga a romperla, no importa. Ya tú tomaste, él llegó aquí, tomaste tu entrada 10% y si después siguió bajando no te importa porque ya tú tomaste tu beneficio. El precio podría bajar un poco más hasta 7.32 o hasta la media de 100, que aunque la respetó ya una vez, ya la probabilidad de que la respete nuevamente no va a ser la misma, obviamente, porque ya sería el segundo toque, pero no deja de ser un soporte. Así que podrías marcarla aquí, le puedes poner tu alarmita si no estás viendo el gráfico y cuando el precio llegue aquí te va a avisar.
En caso de que quieras buscar un movimiento a la alza, esperaría de que me pasara ya este punto de resistencia, que lo tenemos aquí, que es la media simple de 40 periodos. Me abra volatilidad en hora y en 15 minutos y sí puedes buscar un camino hasta este máximo que tenemos aquí, el de los 7.43. Siempre recuerda observar el QQQ y el SPY, observar los dos, porque recuerden que ellos se mueven bastante similar. Si uno llega a su punto de resistencia antes que el otro se puede regresar inmediatamente. Así que básicamente es eso. Recuerda canalizar esto de punto a punto. Si te pasa este punto de los 7.43 y el movimiento viene con fuerza, tienes un movimiento en bloque de todas las demás compañías que cotizan dentro de este índice, recuerda moverte con ellas. Si ellas vienen a la alza, vienen subiendo con bastante fuerza, el Nasdaq también, todo eso, sí, pues tienes la garantía de que el precio va a continuar subiendo. Recuerda también fijarte mucho en el volumen que tú necesitas ver participación aquí. Necesitas ver personas que están interesadas en ese activo y que están metiendo dinero para tú decir, bueno, hay mucha gente metiendo posiciones, el precio va a subir, aquí tenemos fuerza. Porque muchas veces buscamos movimientos a la alza con bastante volatilidad, sí, pero con poco volumen. Y entonces ese movimiento te juega en tu contra. Porque si el precio viene subiendo con poco volumen, esos son movimientos falsos que tú no quieres estar ahí porque se puede regresar en cualquier momento. Básicamente es eso. Ese es el análisis que tengo para ustedes en el día de hoy. Esperen su momento. En la apertura no se desesperen. Espera que el movimiento se defina. Y básicamente toma acción. Recuerda que si tú estás buscando un movimiento muy pequeño de 10%, te lo puede dar en cualquier horario de mercado. En lo personal a mí me gusta por la mañana, pero no entro precisamente en la primera vela. Yo, si voy a entrar en la primera vela, espero unos segundos a que se defina el mercado. Y si no, tomo posición en la tercera, en la cuarta, en la quinta vela, en donde yo vea oportunidad clara. Recuerden que no operar también es ganar. Así que ándense con cuidado y les deseo mucha suerte en su operativa de hoy. Y verán que todo les va a salir bien. Mantengan la calma, disciplina. Y nada, vivan un día a la vez que van a tener resultados exponenciales. Los quiero, los amo y los bendigo.